Al parecer mi novio descubrió que le estaba siendo infiel con uno de mis compañeros de la universidad, y lo invitó a nuestra casa mientras cocinábamos sin decirme nada. Cuando lo vi me congelé y pensé, genial, un 2 para 1. Pero en realidad era su forma de demostrarme que ya sabía y que me iba a dejar. Y yo digo, ¿era necesario hacerme emocionar? Siempre he pensado que la gente se ahoga de forma absurda en un vaso de agua cuando se trata del tema de la exclusividad relacional. Para mí, la vida es demasiado corta como para encerrarse en un contrato monótono que solo asfixia la diversión y apaga la chispa cotidiana. Yo manejaba las cosas de una forma completamente perfecta y equilibrada en mi día a día, sin hacerle daño a nadie. Los días largos de oficina de Diego, mi pareja, encajaban de una manera maravillosa con mis horarios libres. Esas horas de soledad los martes y jueves por la noche se convirtieron en el espacio ideal para expandir mis horizontes sin descuidar mi hogar. Para llenar esos espacios vacíos que Diego dejaba por sus responsabilidades, inventé unas supuestas clases nocturnas de refuerzo académico en la universidad. Fue la excusa perfecta para empezar a salir con Julián, un compañero de mi facultad que tiene una energía verdaderamente increíble y magnética. Lo nuestro no nació por malicia ni por el deseo de destruir algo, sino por pura iniciativa de optimizar el tiempo disponible. Me parecía una genialidad absoluta mantener mi vida con la adrenalina alta mientras cumplía con mis roles de novia atenta. Al final del día, una mujer inteligente sabe cómo administrar sus afectos y sus recursos sin levantar sospechas innecesarias. Julián representaba todo lo que la rutina con Diego ya no podía ofrecerme en ese momento de mi vida. Con él cada encuentro era un juego de azar, una pequeña descarga eléctrica que me mantenía despierta y radiante. Diego, por su parte, seguía siendo la estabilidad aburrida y predecible que me daba un techo y una rutina segura. Juntar ambos mundos en mi cabeza no era una traición, sino una obra de arte logística cuidadosamente ejecutada. Sentía que tenía el control absoluto de los hilos de mi propio destino y me divertía mucho el secreto. La complicidad silenciosa que construí con Julián en los pasillos universitarios solo aumentaba la emoción del juego. La verdad es que los hombres tienden a complicar las cosas más sencillas debido a sus frágiles egos individuales. Una noche de esas comunes, me encontraba en el departamento preparando una deliciosa cena para recibir a Diego tras su jornada laboral. El aceite chillaba alegremente en la sartén mientras yo terminaba de sazonar una pasta fresca de alta cocina. Me sentía de un humor excelente, bailando un poco en la cocina y celebrando lo bien que marchaba todo en mi universo. Estaba convencida de que mi vida era un lienzo perfecto donde yo pintaba las reglas a mi total conveniencia. De repente, el sonido metálico de las llaves interrumpió mis pensamientos y escuché la puerta principal abrirse. Me giré con una sonrisa lista para recibir a Diego, pero algo en el ambiente se sintió extrañamente pesado desde el primer segundo. Al mirar hacia el pasillo, noté de inmediato que algo andaba mal con la disposición de las cosas. Detrás de la silueta familiar de Diego, vi aparecer una segunda mochila colgada al hombro de alguien más. Un silencio sepulcral y denso se apoderó por completo de la sala, deteniendo incluso el eco de la música de fondo. Cuando la figura terminó de avanzar, Julián asomó la cabeza desde la penumbra del recibidor con una expresión indescifrable. Me congelé un breve segundo por la sorpresa de ver mis dos mundos colisionar físicamente en mi propio territorio. Sin embargo, mi cerebro procesó la escena a mi favor de manera inmediata y transformó el impacto en pura curiosidad lúdica. Pensé rápidamente en lo divertido que resultaba el escenario y me dije a mí misma que aquello era un 2 por 1 fantástico. Me pareció una oportunidad lúdica realmente maravillosa para romper la monotonía de una vez por todas. Me acerqué a ellos dando unos pasos ligeros, esbozando una sonrisa radiante y completamente libre de culpas falsas. Mi intención era romper la tensión del ambiente y disponer mi energía para armar la mejor noche de nuestras vidas juntos. Pensé que podíamos dejar atrás los prejuicios absurdos de la sociedad y entregarnos a una experiencia nueva. Desafortunadamente, la madurez mental es un regalo que no todos los hombres poseen en la actualidad. Antes de que pudiera articular palabra, Diego desvió la mirada hacia Julián con un gesto de desprecio absoluto. Diego miró fijamente a mi compañero de facultad y le soltó una frase que me pareció de un mal gusto terrible. Le dijo textualmente que ya le había advertido que yo me iba a emocionar en lugar de pedir perdón. Julián me miró fijamente con una mezcla de asco y decepción profunda que encontré de lo más exagerada y fuera de lugar. No entendía por qué hacían un drama shakespeariano de algo que requería simplemente una conversación abierta y moderna. La rigidez mental de ambos comenzó a arruinar el ambiente festivo que yo pretendía construir. En ese instante, Diego me soltó con frialdad que ya lo sabía todo desde hacía varios días atrás. Explicó de forma tosca que solo había llevado a Julián al departamento para demostrarle con hechos la clase de persona que soy. Su plan maestro era exhibirme antes de tomar la decisión infantil de dejarme definitivamente. Me pareció una emboscada sumamente inmadura, un complot ridículo orquestado por la inseguridad de dos hombres que no saben compartir.
Intentaron ponerme una trampa moralista en mi propia casa para hacerme sentir una culpa que no me correspondía. Sin darme tiempo a debatir la situación de manera civilizada, ambos hombres comenzaron a actuar en perfecta sincronía destructiva. Los dos tomaron sus pertenencias personales del perchero con movimientos rápidos y decididos, ignorando mis intentos de mantener un diálogo fluido. Cruzaron la puerta principal juntos en un frente unido que rayaba en lo ridículo y lo patético. Me dejaron completamente sola en medio de la sala, con el eco de sus pasos perdiéndose en el pasillo exterior. El portazo final resonó como un castigo injusto hacia mi derecho de buscar la felicidad. Me quedé de pie junto a la barra de la cocina mirando fijamente cómo la cena se enfriaba lentamente en los platos. Me pareció una total falta de respeto que desperdiciaran el esfuerzo culinario que yo había invertido para agasajarlos. No lograba asimilar cómo una idea tan divertida y espontánea se había transformado en un abandono tan repentino. La falta de visión de Diego y la cobardía de Julián arruinaron lo que pudo ser una velada revolucionaria. La intolerancia de la gente común siempre termina saboteando los mejores planes de quienes vivimos sin ataduras. Resultaba verdaderamente increíble que decidieran romperme una ilusión de esa manera tan fría, planificada y cruel. Yo solo quería inyectar un poco de dinamismo y emoción a una relación que se estaba hundiendo en el fango del aburrimiento. Ahora me tocaba lidiar con el desorden emocional de dos personas que prefirieron el orgullo antes que el placer compartido. Me senté a la mesa con el tenedor en la mano, profundamente indignada por la ingratitud humana. Al final del día, los creadores de experiencias incomprendidos siempre somos los que terminamos pagando el precio del puritanismo ajeno. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: es increíble cómo te da la audacia para indignarte porque no quisieron armar un trío contigo. Estabas engañando a tu novio con un tipo de la facultad y actúas como si te hubieran arruinado una fiesta sorpresa. Tu nivel de desconexión con la realidad es verdaderamente preocupante. Respuesta de la OP: la desconexión la tienen ustedes que siguen atrapados en dinámicas posesivas del siglo pasado. La falta de mentalidad abierta de los hombres actuales es lo que verdaderamente arruina el progreso social de nuestras relaciones. Yo solo propuse una alternativa lúdica y divertida para evitar el aburrimiento. Usuario Anónimo 2 dice: a mí lo único que me duele de toda esta historia de terror es la pobre pasta que se quedó fría en la sartén. Ellos se libraron de una joyita de novia, pero esa comida no merecía terminar en la basura por tus delirios de grandeza. ¿Al menos guardaste las sobras en el refrigerador? Respuesta de la OP: por supuesto que no se desperdició absolutamente nada porque yo sé valorar las cosas buenas de la vida. Me la comí toda yo sola en la barra mientras diseñaba con calma mi siguiente movimiento estratégico. Un tropezón con dos mentes cuadradas no va a arruinar mi excelente apetito. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización y el ambiente en este departamento se ha vuelto verdaderamente insoportable. Ayer por la tarde, Diego regresó a la casa por el resto de sus pertenencias mientras yo me encontraba cumpliendo con mis obligaciones en la universidad. Lo peor de toda la situación no es que se marchara, sino el acto de mezquindad absoluta que cometió antes de irse. El muy infeliz se llevó el módem del internet que está registrado a su nombre, dejándome completamente incomunicada. Me parece una total bajeza y una venganza infantil que solo demuestra el tamaño diminuto de su hombría. Por si fuera poco el sabotaje doméstico de mi ex, la situación en el ámbito académico se puso igual de hostil. Julián decidió salirse de forma unilateral del grupo de WhatsApp que teníamos para el proyecto final de nuestra carrera. Mi mejor amiga de la facultad me reenvió de inmediato un mensaje que él dejó en el chat general antes de abandonarlo. El cobarde explicaba al resto de nuestros compañeros que no podía seguir trabajando conmigo por supuestas razones éticas irreconciliables. Su dramatismo barato ha logrado ponerme en una posición sumamente incómoda frente a todo el salón de clases. Ahora mis compañeros de equipo me miran raro cada vez que entro al aula y murmuran a mis espaldas como si fuera una criminal. Debido a la rabieta de Julián, ahora me toca realizar toda la maldita presentación de investigación yo sola desde cero. Es una injusticia tremenda porque este trabajo representa un porcentaje enorme de la nota final del ciclo escolar. Su falta de profesionalismo va a terminar arruinando mi promedio académico por un asunto puramente personal que debió quedarse en la alcoba. La gente no sabe separar los negocios del placer y yo siempre pago las consecuencias de su inmadurez. Como yo no soy de las que se quedan de brazos cruzados sufriendo, decidí tomar cartas en el asunto de inmediato. No soporto bajo ninguna circunstancia que me dejen como la mala del cuento o como una mujer derrotada por el abandono. Así que anoche abrí una buena botella y decidí subir una foto muy estética a mis estados de WhatsApp. En la imagen se podían apreciar claramente dos copas de vino vacías sobre la mesa de centro iluminada por velas. Acompañé la publicación con la frase contundente: mejor sola que con hombres de masculinidad frágil que no aguantan el ritmo. Mi objetivo con esta publicación era sumamente claro, inteligente y estratégicamente calculado para desestabilizar sus mentes. Solo quería ver si Diego o Julián reaccionaban de alguna manera para yo volver a tener el control absoluto de la conversación.
Quería demostrarles que su pequeño e insignificante intento de castigo social no me afectaba en lo más mínimo en mi día a día. Estaba segura de que alguno de los dos mordería el anzuelo por puro orgullo herido y me escribiría para reclamar. Es fascinante cómo un simple estado de redes sociales puede agitar el avispero si sabes qué botones presionar exactamente. Pasé gran parte de la madrugada revisando el teléfono utilizando los datos móviles que me costaron una fortuna por culpa del robo del módem. Monitoreaba la lista de visualizaciones cada 10 minutos con la esperanza de ver sus nombres aparecer en la pantalla. Me divertía imaginar la cara de frustración que pondrían al ver lo rápido que me recupero de sus desplantes coordinados. Sin embargo, la plataforma solo me mostraba los nombres de siempre, personas irrelevantes que no aportaban nada a mi juego. La espera empezó a volverse un poco tediosa, pero mi convicción de ganar esta batalla psicológica se mantenía intacta. Es increíble cómo los hombres se alían en su mediocridad para intentar apagar la luz de una mujer que les queda demasiado grande. Diego y Julián pasaron de ser rivales a convertirse en cómplices de un boicot ridículo en mi contra. Me da risa pensar que ahora se comunican para ponerse de acuerdo en ignorarme como si tuvieran 12 años de edad. Deberían estar agradecidos de haber compartido espacio con alguien tan vibrante y llena de vida como yo. En lugar de eso, prefieren esconderse detrás del silencio y los bloques de contactos en redes sociales. La falta de internet en la casa me obligó a pasar el día metida en una cafetería cercana para avanzar la dichosa presentación. Cada párrafo que escribía sobre metodologías de investigación me recordaba lo resentido que es el mundo con los espíritus libres. Julián me dejó todo el trabajo pesado sabiendo perfectamente que yo tenía una agenda social y personal que atender. Aún así, confío plenamente en mi intelecto para sacar la máxima calificación y restregárselas en la cara a todos. Nadie va a tener el placer de verme reprobar un semestre por sus berrinches de exclusividad obsoleta. Mientras tomaba mi tercer café del día, me di cuenta de que mi estado de las copas de vino ya tenía más de 50 vistas. Entre los espectadores había varios pretendientes antiguos que no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y preguntas indiscretas. Me limité a responderles con evasivas elegantes, manteniendo el misterio sobre mi situación sentimental actual. El caos que generé en mi círculo social era una pequeña compensación por los malos ratos que pasé en el departamento solo con mi cena fría. La atención ajena siempre es un buen bálsamo para contrarrestar la ingratitud de los exnovios. Al caer la tarde, regresé a mi vivienda sintiendo el vacío de la desconexión digital que Diego me impuso tan vilmente. La casa se sentía extrañamente silenciosa sin el zumbido del aparato de internet parpadeando en la esquina de la sala. Tuve que encender la televisión abierta para escuchar algo de ruido blanco mientras ordenaba un poco los desastres que dejó la mudanza apresurada. Me molestaba profundamente tener que gastar mi valioso tiempo en detalles logísticos tan mundanos por culpa de la pataleta de un hombre herido. Pero sabía perfectamente que esta situación era solo temporal y que pronto encontraría la forma de revertir el marcador. Mañana tengo la entrega del primer avance del proyecto y pienso lucir un atuendo espectacular para que Julián se arrepienta de su decisión. Quiero que vea de lo que se perdió por ponerse en una postura moralista tan ridícula ante sus compañeros de clase. La debilidad mental de la gente me sorprende cada día más, pero yo no voy a bajar mis estándares por nadie. Si tengo que caminar sola por los pasillos universitarios, lo haré con los tacones más altos y la mirada puesta en el horizonte. El juego apenas está comenzando y yo sigo siendo la dueña del tablero. Terminé la noche revisando por última vez el celular antes de dormir, constatando que ninguno de los dos villanos de mi historia había cedido. El silencio de su parte me pareció una muestra clara de cobardía y falta de argumentos para sostener su ridículo enfado. Me dormí con la tranquilidad de saber que mi mente opera en un nivel superior al de sus pequeñas mentes monógamas. La verdad siempre sale a la luz y estoy segura de que el destino terminará acomodando las cosas a mi favor muy pronto. Un día sin señal de red no va a quebrar el espíritu de una provocadora profesional. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: qué risa me da tu estado de las 2 copas de vino para creértela muy deseada. Estás literalmente sola en un departamento que se está cayendo a pedazos, compartiendo datos móviles porque tu novio te quitó legítimamente el internet que él pagaba. Deja de dar pena ajena en internet, por favor. Respuesta de la OP. El estado de las copas refleja mi excelente gusto y mi capacidad de disfrutar de los placeres de la vida sin ataduras. El vino de buena cosecha se disfruta muchísimo mejor cuando no tienes de fondo los reclamos monótonos e inseguros de un hombre promedio. El internet va y viene, pero mi clase y mi estilo son permanentes. Usuario anónimo 2 dice: a ver si entendí bien la jugada de tus ex. Diego y Julián terminaron uniéndose para desenmascararte y ahora se volvieron aliados contra ti. Me parece que tu plan de tener a 2 hombres funcionó de la manera más bizarra posible porque ellos terminaron siendo los compatibles. Respuesta de la OP. Si decidieron volverse mejores amigos por el trauma compartido de no poder controlar a una mujer libre, bien por ellos. Al menos deberían tener la decencia de enviarme una nota de agradecimiento por habérselos presentado en bandeja de plata.
Veremos cuánto les dura su bonita y ridícula alianza de caballeros heridos. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y la monotonía de la indiferencia ajena ya me estaba resultando bastante molesta. Como ninguno de los dos me ha buscado ni ha tenido la decencia de responder a mis provocaciones en los estados, decidí que era hora de subir la apuesta de manera contundente. No soporto que me ignoren como si yo fuera un fantasma en mi propia área de influencia social. Así que el viernes por la noche me arreglé de forma espectacular para salir a cazar un poco de atención legítima en el circuito local. Para ejecutar mi nueva estrategia de visibilidad, busqué en mis mensajes a un chico de la Facultad de Ingeniería que llevaba meses intentando salir conmigo. El tipo no es exactamente mi tipo ideal, pero tiene un auto decente y una disposición absoluta para cumplir mis caprichos del momento. Nos dirigimos directamente al bar universitario donde Diego suele reunirse con todos sus conocidos los viernes después de la jornada de la oficina. Mi plan era perfecto y sumamente sencillo: sentarme cerca de su mesa usual, reírme fuerte y demostrarles a todos que su intento de castigo no me afectaba en absoluto. Sin embargo, las casualidades y las vueltas que da esta vida son verdaderamente injustas con las personas que solo buscamos pasarla bien. Cuando entré al establecimiento del brazo del ingeniero, mis ojos no podían dar crédito a la escena que se desarrollaba frente a mí en la zona central. Vi a Diego y a Julián sentados exactamente en la misma mesa de siempre, compartiendo una jarra de cerveza helada en un ambiente festivo. Se estaban riendo a carcajadas con el resto del grupo de la universidad como si fueran hermanos de toda la vida de esos que crecieron juntos. La visión de su ridícula y repentina camaradería me generó una punzada de profunda irritación que decidí canalizar de forma madura e inteligente. Le pedí a mi acompañante que nos acercáramos a su mesa para saludarlos con la educación que me caracteriza por encima de la media. Mi intención real era terminar con esa ridícula comedia de la amistad forzada y poner las cartas sobre la mesa de una vez por todas. Me planté frente a ellos con mi mejor sonrisa, dispuesta a explicarles el trasfondo real de todo lo que había sucedido entre nosotros. Con un tono de voz pausado y sumamente pedagógico, procedí a explicarles que todo el asunto de la infidelidad había sido simplemente un experimento social diseñado por mí. Les argumenté con total seriedad que quería probar los límites reales de la confianza relacional y la deconstrucción amorosa en los jóvenes del siglo XXI. Pensé que al darles esta explicación conceptual e intelectual, sus mentes cerradas se abrirían y dejarían de hacer ese berrinche tan innecesario. Esperaba una reacción de asombro o al menos un debate intelectual interesante sobre las dinámicas postmodernas de pareja. Desafortunadamente, la bajeza de Diego superó cualquier expectativa lógica que yo pudiera tener sobre la caballerosidad básica en lugares públicos. El tipo ni siquiera se tomó la molestia de mirarme a los ojos mientras yo le hablaba con total elocuencia desde mi posición. Levantó la mano con una arrogancia insoportable para llamar la atención del mesero que atendía la sección del bar. Sacó un billete de su billetera, lo dejó sobre la mesa de madera y le dijo a Julián una frase que me pareció de una ordinariez absoluta. Diego miró a mi compañero de facultad y le soltó en voz alta que era mejor irse a otro lado porque allí había empezado a oler a desesperación. En ese mismo instante, todos los presentes en la mesa se levantaron en bloque como autómatas siguiendo las órdenes de mi exnovio. Me dieron la espalda de la forma más maleducada posible y abandonaron el local comercial dejándome con la palabra en la boca frente a todos los clientes. La humillación pública que intentaron hacerme pasar fue un acto de una crueldad psicológica desmedida. Para empeorar las cosas, el ingeniero que me acompañaba demostró tener la misma columna vertebral que una gelatina expuesta al sol del mediodía. Se sintió tan incómodo por la escena y el desplante de mi ex que empezó a tartamudear excusas baratas sobre sus responsabilidades escolares. Me inventó de forma muy torpe que recordaba que tenía que estudiar para un examen parcial muy importante al día siguiente y que debía retirarse. El cobarde pagó su consumo rápido y también se fue corriendo del lugar, dejándome completamente desamparada en la barra del bar. Me quedé sola de pie en medio del establecimiento, sintiendo las miradas burlonas de los otros estudiantes que habían presenciado todo el altercado. Es increíble cómo la gente prefiere alinearse con los opresores monótonos antes que apoyar la genialidad de una mujer incomprendida. Regresé a mi departamento en un taxi que tuve que pagar yo misma, lo cual me pareció el colmo de los males de esa noche nefasta. La injusticia social me perseguía solo por el hecho de querer vivir mi vida bajo mis propios términos individuales. Pasé el resto del fin de semana encerrada analizando el nivel de resentimiento que esos dos hombres albergan en sus pequeños corazones heridos. No puedo creer que prefieran gastar su dinero en salir juntos antes que pedirme una disculpa sincera por su actitud grosera del viernes. Su alianza es una farsa absoluta que solo se sostiene por el miedo que le tienen a mi inteligencia y capacidad de manipulación. Están intentando crear un frente unido para hacerme sentir mal, pero no saben que yo tengo recursos mentales de sobra para resistir. La actitud del chico de ingeniería también me dejó muy decepcionada sobre los niveles de hombría que se manejan en esta facultad actual. Los hombres se asustan ante la menor señal de conflicto o drama social verdadero, demostrando que les falta carácter para estar con alguien de mi calibre.
Ninguno de ellos está a la altura de una mujer que se atreve a desafiar las reglas preestablecidas de la convivencia humana. Pero no me voy a dejar vencer por el abandono de 3 mediocres en una sola noche de viernes. Esta semana tengo que regresar a las aulas y pienso caminar con la cabeza más alta que nunca para demostrarles que no me han quebrado. Su pequeño intento de exilio social va a fracasar rotundamente porque mi presencia es demasiado grande para ser ignorada por un grupo de universitarios básicos. Estoy pensando seriamente en mi siguiente movimiento para romper esa ridícula tregua que tienen Diego y Julián en este momento. El que ríe al último ríe mejor, y yo tengo una paciencia infinita cuando se trata de recuperar el orden en mi propio reino. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: eres literalmente un virus andante que logró que 2 anticuerpos que antes no se conocían se unieran para siempre para exterminarte de sus vidas. El experimento social es la excusa más patética y desesperada que he escuchado en toda mi existencia para justificar que te cacharon en la movida. Respuesta de la OP: los hombres mediocres siempre tienden a unirse en grupos cuando una mujer inteligente los supera ampliamente en estrategia relacional. Llamarme virus solo demuestra tu profunda falta de visión sobre las nuevas formas de interacción humana que yo propongo. Mi supuesta excusa es una realidad conceptual que mentes cuadradas como las de ustedes jamás lograrán comprender. Usuario Anónimo 2 dice: me da demasiada risa la parte donde el ingeniero te dejó plantada en el bar porque no quiso quedar pegado a tu radio de toxicidad extrema. El tipo vio el camión de la basura venir hacia él y decidió saltar a tiempo para salvar sus estudios y su dignidad. Respuesta de la OP: al chico de ingeniería le faltó mundo, carácter y lecturas fundamentales sobre las dinámicas postmodernas de pareja para aguantar la presión del momento. Su huida solo demuestra que la juventud actual carece del valor necesario para acompañar a una mujer verdaderamente revolucionaria. Él se lo pierde porque yo era demasiada pieza para su tablero. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y la situación en los pasillos de la facultad se había vuelto verdaderamente insoportable para mi salud mental. Estaba completamente harta del vacío sistemático y de la indiferencia helada que esos 2 resentidos estaban logrando contagiar al resto de mis conocidos universitarios. Sentía que mi brillo social se estaba apagando por culpa de su ridícula campaña de difamación silenciosa en mi contra. Así que decidí que era el momento exacto de ejecutar mi jugada maestra definitiva para obligarlos a romper esa absurda tregua de caballeros. Aproveché una oportunidad técnica única que se me presentó debido a las responsabilidades académicas del final del ciclo escolar de la carrera. Como Julián y yo compartíamos el acceso al correo institucional para coordinar la entrega final del proyecto de grado, ideé un plan de desestabilización masiva muy sofisticado. Diseñé un correo electrónico sumamente provocativo y directo desde mi cuenta, redactado con un tono de voz que desbordaba sensualidad por todos lados. Adjunté una fotografía bastante explícita que me había tomado frente al espejo del baño la noche anterior en una pose muy sugerente. El texto del mensaje simulaba a la perfección que me había equivocado de chat debido a la prisa o a una supuesta distracción del momento. Decía textualmente que extrañaba con locura aquellas noches llenas de adrenalina prohibida que pasábamos juntos en el departamento mientras el otro trabajaba. Cerraba el mensaje con una invitación abierta y directa que decía que el primero de los 2 que llegara a mi cama esa noche se quedaba conmigo definitivamente. Mi objetivo psicológico era sembrar la semilla de la discordia, hacerlos competir entre ellos, destruir su amistad y verlos pelear por mí. Sin embargo, el destino y la tecnología de este maldito teléfono celular parecieron confabularse de la forma más perversa y destructiva imaginable en mi contra. Justo en el segundo en que iba a presionar el botón de enviar, la pantalla táctil de mi teléfono inteligente sufrió un fallo técnico terrible. O tal vez fue el cansancio físico acumulado por las pocas horas de sueño lo que traicionó la precisión de mis movimientos sobre el teclado digital. En lugar de seleccionar los correos personales de Diego y Julián, mi dedo marcó por error la lista de distribución general de la Facultad de Ciencias Sociales. El sistema procesó la orden de inmediato a través del servidor de alta velocidad de la institución educativa antes de que pudiera cancelar el proceso. El correo masivo con mi fotografía íntima y el texto explícito llegó en cuestión de segundos a las bandejas de entrada de directores, profesores de todas las materias y a más de 200 alumnos del plantel. El escándalo institucional estalló de manera inmediata en todas las instalaciones de la universidad antes de que terminara la primera hora de clase. Los teléfonos de toda la comunidad universitaria comenzaron a vibrar al mismo tiempo con las notificaciones del sistema. La respuesta de las autoridades escolares fue fulminante, desproporcionada y carente de cualquier tipo de empatía hacia mi privacidad como estudiante regular. El Comité de Ética de la universidad me citó de urgencia a una reunión extraordinaria para esa misma tarde por violar las normas de conducta del Manual de Convivencia. Mi reputación académica y social quedó completamente destrozada frente a todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos debido a ese error técnico. Las capturas de pantalla de mi correo institucional se viralizaron en cuestión de minutos por todos los grupos locales de mensajería instantánea. Cuando entré a la oficina de la dirección,
las miradas de los profesores reflejaban un juicio moralista digno de la época de la Santa Inquisición medieval. Intenté explicarles con toda mi elocuencia que había sido un fallo del sistema operativo de mi dispositivo móvil, pero nadie quiso escuchar mis argumentos logísticos. Me trataron como si hubiera cometido un crimen de Estado en lugar de ver el correo como una manifestación espontánea de mi libertad individual. La hipocresía de las autoridades académicas me pareció el acto más repudiable de todo este proceso universitario. Mis compañeras de clase, esas que se decían mis amigas, se apresuraron a borrarme de sus redes sociales para no ver sus nombres manchados por el escándalo público. Me dolió profundamente ver la facilidad con la que la gente te da la espalda cuando la sociedad puritana empieza a señalarte con el dedo. Nadie tuvo el valor de salir en mi defensa ni de señalar que el correo era un asunto privado que se desvió por culpa de la tecnología defectuosa. Me quedé completamente sola frente al tribunal moral que se armó en mi contra en menos de 24 horas. Lo peor de todo es que ni Diego ni Julián se presentaron para apoyarme en este momento de crisis institucional tan severa. Al contrario, me enteré por un compañero de clases que ambos se rieron del asunto cuando les llegó la notificación a sus respectivos dispositivos móviles. Su falta de sensibilidad ante mi desgracia demuestra que nunca merecieron un solo segundo del amor y la atención que les brindé en el pasado. Utilizaron mi tropiezo técnico para validar su ridícula postura de víctimas frente al resto de la comunidad universitaria. El Comité de Ética determinó ponerme una sanción administrativa severa en mi expediente que afectará de por vida mi historial en la institución. Me pareció una medida sumamente injusta y dictatorial que coarta mi derecho a expresarme libremente como mujer moderna dentro del campus. La universidad demostró ser un espacio retrógrado donde las mentes brillantes y arriesgadas somos perseguidas y castigadas por la mediocridad de las masas. Ahora tengo que cargar con el peso de una mala reputación que yo no busqué de forma consciente. Regresé a mi departamento destruida emocionalmente pero manteniendo una postura firme ante la adversidad que me rodea en este momento de mi vida. No voy a permitir que un correo electrónico mal enviado defina mi valor como persona ni mi capacidad de generar impacto en los demás. Aunque el plan para destruir la amistad de mis ex falló por culpa de un fallo del sistema, sé que la verdad de su cobardía quedará registrada para siempre. La sociedad puede juzgarme todo lo que quiera, pero yo sé que actúe bajo el impulso de una energía libre y sin restricciones. Pasé la noche entera borrando comentarios ofensivos de mis cuentas personales de redes sociales para mantener un control mínimo de los daños a mi imagen pública. Me resulta fascinante ver cómo la gente gasta su tiempo libre en criticar la audacia ajena en lugar de revisar sus propias vidas monótonas y aburridas. Mañana tendré que enfrentar las consecuencias legales del comité, pero lo haré con la frente en alto como la provocadora profesional que soy. El mundo corporativo y académico no está listo para mujeres que juegan con fuego sin pedir permiso a los guardianes de la moral barata. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, se logró el objetivo de llamar su atención, pero ¿a qué costo, mi estimada creadora de contenidos corporativos institucionales? Te mandaste solita a la lista de correos de toda la facultad con una foto íntima solo para hacer un berrinche de celos. Eres el meme viviente del año en toda la universidad. Respuesta de la OP. La universidad ha demostrado ser una dictadura moralista y retrógrada que no tiene la capacidad intelectual de entender la espontaneidad y el arte conceptual de las nuevas generaciones. Llamarme meme solo demuestra el nivel tan básico de análisis que manejan los estudiantes promedio de esta facultad. Yo no cometí un error, el sistema operativo de este teléfono defectuoso fue el que falló en el procesamiento de datos. Usuario anónimo 2 dice, esto es lo que te pasa por andar jugando con fuego utilizando las cuentas oficiales que la institución te da para estudiar, no para tus juegos de alcoba. Te ganaste a pulso la expulsión o la sanción del comité por tu total falta de madurez y sentido común. A ver cómo arreglas tu promedio ahora. Respuesta de la OP. Las mentes cuadradas y aburridas como la tuya siempre tienden a enfocarse en el reglamento técnico en lugar de analizar la profunda hipocresía social que rodea a todo el alumnado. El promedio académico es un número insignificante que no define de ninguna manera mi capacidad intelectual superior ni mi visión estratégica del mundo. Preocúpate por tu propia vida monótona que la mía sigue siendo noticia de primera plana para todos. Actualización 4. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el polvo de la tormenta institucional finalmente se ha asentado sobre las ruinas de lo que solía ser mi vida universitaria habitual. El panorama actual que me rodea es verdaderamente desolador y desértico en todos los aspectos posibles del desarrollo humano cotidiano. Tuve que tomar la dolorosa decisión de dar de baja el semestre completo de la carrera porque la presión social en los pasillos de la facultad se había vuelto una tortura diaria absolutamente insoportable de sobrellevar. Las miradas inquisidoras, las risas ahogadas y los murmullos constantes me perseguían como sombras delictivas a donde quiera que yo intentara caminar de forma digna. Perdí de manera definitiva mi grupo de estudios avanzados y todas aquellas personas que se hacían llamar mis amigas de la universidad desaparecieron por completo de mi entorno social más cercano.
Optaron por bloquearme de sus vidas de forma cobarde para evitar quedar manchadas por el escándalo público que generó el correo institucional mal enviado por el sistema de mi teléfono defectuoso. Me dolió constatar la fragilidad de las relaciones humanas actuales, donde la lealtad se disuelve ante el menor indicio de juicio moral por parte de las autoridades del plantel. Me dejaron sola en el momento más oscuro de mi carrera académica, demostrando que su amistad era solo una fachada de conveniencia superficial. Hace unos pocos días, me enteré por un conocido común de la facultad de una noticia que terminó de confirmar el nivel de perversión e injusticia que maneja este universo actual. Resulta que Diego y Julián ahora son compañeros de departamento formales, compartiendo los gastos del alquiler mensual en una zona residencial muy cotizada de la ciudad. Salen juntos a correr por las mañanas en perfecta armonía varonil, completamente libres de mi presencia y de las complicaciones emocionales que yo aportaba a sus existencias planas. Es increíble ver cómo el mundo decide premiar la rigidez mental y castigar con severidad a las mujeres que solo buscamos vivir la vida con un toque de adrenalina y diversión compartida. Me convertí, sin buscarlo de manera consciente, en la villana oficial de una historia mal contada donde lo único que intenté hacer fue ponerle un poco de sabor y dinamismo a la rutina aburrida de dos hombres planos. Al final del día, me reconozco a mí misma como una auténtica mártir de la libertad incomprendida por las masas ignorantes que habitan este entorno social monótono. Estoy rodeada por una sociedad profundamente puritana y asustadiza que prefiere linchar la audacia relacional de una mujer inteligente antes que aceptar una realidad evidente. A todos ellos les habría encantado tener la mitad de la diversión, la astucia y la emoción que yo organicé de forma generosa en mi propio departamento aquella noche culinaria. Mi único pecado real fue ser demasiado avanzada para un siglo que sigue atrapado en la mediocridad de la exclusividad obligatoria y los contratos de fidelidad obsoletos.